¿Qué tal, Gustavo y Ramón? Y vamos a arrancar con el segundo práctico de valor proporcional, el método de valor del BPP, este, muy parecido al práctico que desarrolló el contador Villar, nada más que tiene algunos ajustes de la empresa a la cual estamos participando y obtenemos la mayoría de las acciones, y luego al cierre del ejercicio de la empresa en cual la hemos invertido y tenemos la mayoría accionaria, libera o produce una ganancia, y entonces nosotros como empresa que estamos participando, ¿no es cierto?, de esta otra, vemos cómo la vamos a reflejar en los asientos, esa ganancia en forma proporcional a la inversión que tenemos. Bueno, yo vamos a ver el chat. Bueno, como siempre, a medida que empecemos a desarrollar el práctico, los profes me van interrumpiendo quizás de algo que no haya aclarado bien, y ustedes mismos me van preguntando de algo que no se vaya entendiendo. Es necesario. Jesús, Sí, perdón, permíteme hacer una reflexión 2 minutos. bueno, Bueno, siempre con la intención de motivarlos a que lean un poquito más y, por supuesto, que mejoren sus conocimientos. Ya dijimos la vez pasada respecto a acciones en general, que todo dependía de la intención. Nosotros adquiríamos acciones, en esa adquisición ya dijimos, adquirimos a terceros, no adquirimos a la empresa. Hay una serie digamos, una actividad bastante compleja esta de la participación. Fíjense en que nosotros hablamos de un método de evaluación o métodos de evaluación o criterios de evaluación y un método de valores corrientes, y entre eso lo incluye al BPP como un criterio de evaluación. ¿Cuál es la diferencia con este práctico o este tema digamos, o este rubro respecto a los otros o a los otros criterios? Nosotros, si tenemos que sacar valores corrientes de los otros puntos que hemos visto, por ahí si tenemos que encontrar el valor corriente de o una cotización de la moneda extranjera, que creo que no tiene mayores inconvenientes. Si tenemos que determinar la cotización de una acción que cotiza en bolsa, podemos sacar un valor neto de realización, creo, sin mayores problemas. Si tenemos que determinar un título que tiene incluido un corrido también en una página web, un título público, suponemos que no tenemos mayor inconveniente. Si hay que sacar un costo de reposición, tampoco suponemos que un administrativo medianamente capacitado puede hacer un cotejo con un proveedor, solicitarle el monto y a la vez todos los gastos necesarios para poder evaluar y de obtener un costo de reposición. Y cuando hablamos hasta de biológicos, siempre hablamos de un mercado activo que nos va a dar datos. La diferencia con este criterio es que aquí es muy relevante la participación del contador o del profesional en ciencia económica, porque aquí aparece una empresa que tiene un patrimonio neto sobre el que nosotros vamos a aplicar un porcentaje. Y ese patrimonio neto es una información que surge de un estado contable. Y ese estado contable requiere la auditoría por parte del contador de la empresa que va a adquirir esas acciones. Acá ustedes cuando vean
algún autor, van a ver que estas auditorías no son auditorías como la que uno haría a los efectos de hacer estados contables, porque no hay prácticamente el tiempo para hacer ese tipo de auditoría, pero se debe hacer algún tipo de control sobre las actividades más significativas. Nosotros, si por ahí leen, quizás encuentren en algunos aspectos, no obstante la norma, como vimos anteriormente, de bienes de uso, acepta que nosotros hagamos un mayor valor del bien de uso, que es un saldo por revaluación, decíamos, y lo mandemos al estado de evolución. Tenemos algunos inconvenientes conceptuales. ¿Por qué? Porque nosotros, reitero, no obstante estar consensuado que es un formato que estamos de acuerdo, tenemos problemas conceptuales con nuestro marco conceptual, porque nosotros en el patrimonio neto o en el estado de evolución del patrimonio neto tenemos dos cosas: o tenemos aporte de los propietarios o tenemos resultados acumulados. Sí, adentro hay divisiones, pero sigue siendo el mismo concepto. O sea, las divisiones de aporte de los propietarios sigue siendo el mismo, ya sea que yo le ponga capital, ajuste, prima, aporte, sigue siendo aporte de los propietarios. Y en lo que es resultado acumulado, sigue siendo los resultados, ya sea que yo haga reservas legales, facultativas, etc. Entonces la aparición de este resultado diferido nos rompe esa situación. En algunos casos, hasta algunos suponen de que distorsiona el patrimonio neto. Entonces, ¿dónde vamos? En que nosotros tenemos que conocer esta situación, y porque vamos a tener que auditar de alguna manera rápida y viendo aspectos significativos para poder contabilizar un mayor valor, si es que existe, un valor llave, si es que existe. Imagínense ustedes, a darle a título de ejemplo nada más, supongamos que algún contador en otra empresa, ya sea por travieso o por inservible, ponga un gran valor en un activo que fuera un bien de uso. ¿Qué haría? Un gran valor me hace subir, me lo va a poner en cargo diferido, en resultado diferido, y me va a subir el patrimonio neto, y después nosotros a nuestros clientes los llevamos que haga una inversión, y capaz que termina suponiendo que ha hecho un gran negocio hasta que tiene una llave negativa si el monto es muy alto. Entonces hay toda una auditoría rápida que hay que tener en cuenta a los efectos. Por eso acá no es una situación, es una situación relevante, porque en los otros casos nosotros tenemos documentación respaldatoria que surge de otros lugares, como mercados activos, como un proveedor que me pase el precio, como una evaluación que hay en una cotización. Entonces tenemos, acá no, acá nosotros vamos a tener que ir a decir, y vamos a tener que ser los responsables de determinar si el patrimonio neto es el correcto. Entonces, hay situaciones que tienen ustedes, por eso reitero, al solo efecto de motivarlos, a ver si da ganas de leer un poco más. Entonces, fíjense que tenemos otros inconvenientes que nosotros lo vamos a ver en contabilidad 3, ustedes lo van a ver en contabilidad 3, que acá deberíamos citarlos y no hay ningún ejercicio al respecto. Es que a la hora de evaluar ese patrimonio neto donde va a invertir la empresa que intenta ser la controlante o que pretende ser la controlante, no debe haber operaciones entre las empresas. Entonces, cualquier operación que no sea operaciones a terceros debe ser eliminada, o sea, las operaciones entre las empresas deben ser eliminadas. Entonces, tenemos algunas situaciones que no son fáciles. Por supuesto que a la hora ustedes de definir cuándo hay control, si yo tuviera un porcentaje y tengo el porcentaje de otra sociedad, bueno, hay toda ahí una complejidad que también hay que tener en cuenta. Y una cosita más, y con esto te termino, Aldo. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunas veces que evaluar, dijimos, si yo tengo el 20%, por lo menos el 20%,
que vuelven a ser porcentajes como todo lo que hacemos, consensuados. No es que haya algo que nos dé elementos para decir si el 20% es un número, nada. Tomamos un número, consensuamos, nos ponemos de acuerdo con un número, el 20%. Si yo tengo más del 20% y tengo alguna influencia significativa, yo podría evaluar a valor patrimonial proporcional. Pero resulta que no sé si tengo la capacidad para lograr que hacer los ajustes que dice este práctico. Porque este práctico tiene una serie de ajustes. ¿Por qué surgen los ajustes? Surgen los ajustes porque la empresa que va a adquirir para controlar manda a su contador a la empresa que va a ser la controlada y el contador se verifica que hay dificultades con las normas contables o algún tipo, algo más significativo y detecta los ajustes, que es lo que acá el práctico ya dice cómo son. Entonces, pero cuando uno tiene ese 20% y la influencia significativa, no siempre es posible que yo vaya o que vaya algún contador. ¿Por qué? Porque no tengo el control total. Entonces hay ciertas cositas que suceden por ahí en la práctica que son, digo, relevantes de conocer en algunos aspectos. Nosotros hablamos de 3 meses, decíamos la vez pasada. 3 meses vuelve a ser un número consensuado. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Hay un número consensuado 3. Si pasa de 3, entendemos que sería mejor que no, pero no es que si pasa de 3 y un día nos meten una multa. No, no, no. Estábamos hablando de una evaluación, de un criterio. ¿Por qué? Porque si yo pasaría los 3 meses, se imaginan el tiempo que necesito para que la empresa controlada, que va a ser la controlada, me haga balances especiales. Y yo tengo que hacer una contabilización. En algunos casos, digamos, si esto se hace largo, yo podría evaluar al costo hasta tanto tenga el valor del patrimonio real y realmente poder aplicar el BPP. Algunos dicen, no, 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 no importa, siempre es mejor un balance, aunque sea de 5 meses para atrás, pero que sea un balance que cumpla con las normas contables, por lo menos. Entonces, por supuesto que esto trae aparejado también una solución. Ustedes el día de mañana, profesionales, van a poder hacer notas de lo que estamos diciendo. Quiere decir que si yo evalúo algo, tengo el 20% y yo no puedo cambiar el balance porque no tengo la influencia, diré en una nota de que se ha usado un balance de tal fecha que cumple con las normas contables. Cosa de que uno se salva de decir, no, no, yo no hice auditoría. Yo dije el balance cumple con las normas contables vigentes. Por lo menos es lo que dice ahí en el informe del balance. Entonces, bueno, nada, cositas a tener en cuenta que, bueno, por ahí sirven de algo. Fíjense que nosotros en este práctico aparece la utilidad del ejercicio. Y tienen que tener en cuenta que nosotros contabilizamos sin necesidad de la asamblea. O sea, la asamblea no distribuyó utilidades. Dijo que tiene una utilidad. Nosotros nos enteramos de la utilidad y ya la contabilizamos como un mayor o menor valor, de acuerdo sea pérdida o ganancia, con respecto a la inversión y la vamos ajustando. Bueno, nada más, todo tuyo. Ok, Meta, gracias. Siempre, a medida que uno va desarrollando los prácticos y va avanzando, ¿no es cierto?, en la materia, y lo van a ver con más razón cuando ustedes hagan contabilidad 3. La experiencia que da el hecho de estar en la profesión, armando, revisando, auditando empresas, balances, ¿verdad? Te da te surgen estos tipos no digo de dudas, sino de ciertas situaciones en balances muy particulares. Tengan en cuenta que las empresas tienen, aparte de ser una persona jurídica, y cuando dice que tiene vida propia, ¿verdad? Es cierto, cada empresa tiene sus particularidades, su forma, su forma de ver las operaciones que realiza, y los contadores también, todos los que estamos en la profesión, tenemos muchas veces ciertos sesgos, digamos, ¿no es cierto?,
los criterios para medir y evaluar, siempre y cuando esté encuadrado dentro de la norma. Entonces, vale siempre este tipo de aclaraciones, porque ustedes, cuando sean profesionales, lo van a encontrar seguramente y capaz en mayor medida de lo que ustedes pueden llegar a suponer. Bien, vamos a compartir la pantalla. Y me permití una última cosa, y no te Dale. molesto más, porque no lo vamos a decir nunca más esto. El tema, por supuesto, ojalá quede algo y los motive a estudiar. Fíjense que nosotros hablamos de que siempre hablamos de los intangibles, y que la gran condición que tienen los intangibles es que no pueden ser de propia producción. Por ejemplo, la llave de negocio no puede ser producida y que nosotros hagamos un asiento contable que diga llave de negocio porque hemos determinado algo. Siempre debe ser adquirida. Ahí realmente la podemos evaluar. Pero esto es otro criterio consensuado. No es que no exista la llave de negocio producida en una empresa. El problema que tenemos es que no la podemos medir, no la podemos evaluar. Entonces, el mayor valor de un intangible desarrollado en la empresa es muy difícil de medir. Pero fíjense en que el aspecto donde estos intangibles están tomando una envergadura, vienen tomando, no podemos todavía determinar la norma, no obstante, porque seguimos en la lucha entre normas internacionales y normas nacionales. Fíjense, nada, 10 segundos. El revalúo que hicimos de la RT 31 es una norma internacional que nosotros adoptamos y empezamos a revaluarla. ¿Qué no sucede? Es, por ejemplo, los intangibles que se producen con los los jugadores de fútbol en las entidades sin fin de lucro. Entonces, hay un mayor valor que se produce, un crecimiento que no lo podemos medir, pero no obstante, existen algunos elementos que nos darían datos para poder decir, este vale tanto, pero no lo vendí. O sea, yo no tengo la venta realizada, pero sí tengo la posibilidad de medir ese mayor valor. Y ese mayor valor es posiblemente producido por, imaginémonos, jugadores de inferiores que empiezan a tener y empezamos a darle en el activo valores por todos los costos que vamos, al que lo podemos ir cargando a estas personas, que nos va costando, ¿no es cierto? Y después tiene un mayor valor por este incremento que tuvo en su desarrollo. Entonces hay cositas que nosotros contablemente decimos son así, hoy la norma dice que es así, pero tiene siempre algunas aristas de cierta flexibilidad, ¿no? Bueno, nada más, perdón. No, por favor. Bueno, Meta, compartamos la pantalla entonces. Vamos a nuestro práctico 13. Bien, participación permanente en otros entes. Arrancamos. El 15 del 1 del X5, la empresa CC, Sociedad Anónima, adquiere 2.400 acciones de la empresa DD, Sociedad Anónima, por 120.000 pesos en efectivo. El capital de la empresa DD está compuesto por 3.000 acciones ordinarias de valor nominal 10. O sea que ya vamos viendo que si nos compró 2.400 de 3.000, estamos superando el 50% de las acciones que estamos adquiriendo. Faltaría aclarar acá que es con derecho a voto, por lo cual nos permitiría empezar a evaluar en valor proporcional, ¿verdad? En BPP. Acciones ordinarias de valor nominal 10 cada una. Y ambas empresas cierran sus ejercicios económicos el 31 de diciembre de cada uno. Bien, la información que presenta la empresa DD al momento de la transacción es la siguiente. Acá es algo que ustedes, como lo dijo, creo que lo dijiste vos, Gustavo, la clase pasada. Estos son ejercicios, son planteos a efectos de que ustedes puedan empezar a familiarizarse con la resolución de este tipo de ejercicios, ¿verdad?
¿verdad? De valoración, de evaluación. Es muy difícil que ustedes encuentren que al 15 de enero del X5 la empresa ya haya cerrado balance y haya presentado el 31 del 12 el X4, porque por algo la ley te da te da 4 meses para preparar tu balance y el quinto mes hacer la asamblea extraordinaria. O sea que siempre te tomas, si cerras el 31 del 12, mínimamente 2 meses para hacer todo lo que es papeles de trabajo y confeccionar el balance hacia el tercer o cuarto mes. Tengan en cuenta que hay siempre hechos posteriores al cierre, ¿no es cierto?, del cierre de balance, que te pueden llegar a modificar o hacer ajustes o hacer provisiones o previsiones que no las tuviste en cuenta justamente el 31 del 12 del cierre. Pero bueno, supongamos que esta empresa es tan ordenadita que al día 15, que en el momento en que nosotros, acá el 15 de enero, es el momento en que nosotros adquirimos las acciones, ya tenían presentado el balance al 31 del 12 del X4. ¿Está bien? Bueno, aclaración aparte, el estado de situación patrimonial, tenemos lo que clásicamente se puede ver en cualquier balance, nosotros tenemos cajas, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, deudas comerciales en el pasivo, y un patrimonio neto que está valuado en 100.000 pesos. ¿Está bien? Total del pasivo más el patrimonio neto, 125.000, sumas iguales. Ahora vemos qué es lo que está sucediendo con esta empresa a la cual estamos adquiriendo acciones. Dice, al momento de la transacción se analizaron los siguientes aspectos a efectos de la determinación del valor patrimonial proporcional, o sea, el BPP, y eventual ajustes del patrimonio. Eventual ajuste del patrimonio ¿de cuál? De DD, que es la empresa que nosotros estamos, no es la que estamos adquiriendo, de las acciones a la cual la empresa está, las acciones de la empresa a la cual estamos adquiriendo. Dice que tiene 3 ítems acá. Una, los bienes de cambio expuestos en el estado de situación patrimonial, estos bienes de cambio, que tengo acá 50.000, me dicen de que están valuados sus costos históricos, mientras que su costo de reposición es 55.000. O sea que está evaluado a un valor histórico y su valor corriente al cierre no era 50, sino 55.000. Por lo menos ustedes ya van viendo de que hay una diferencia de 5.000 y va a corresponder a hacer un asiento de ajuste. ¿A dónde? En DD, a la empresa cuyas acciones estamos adquiriendo. El punto 2 nos dice que los créditos por ventas expuestos en el estado de situación patrimonial, estos créditos, 25.000, no se encuentran neteados de la previsión para deudores incobrables, otro grueso error, cuyo importe asciende a 500, o sea que tenemos que hacer un segundo asiento de ajuste, el DD, que va a ser hacer la registración de la previsión de deudores incobrables, irá al haber, ¿verdad? ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta de pérdida de deudores incobrables, que irá al debe, ya lo vamos a ir viendo. Consecuencias de la falta de contabilización de la misma. Bien, y un tercer ajuste que nos dice acá que se emitió registrar la compra de contado de una máquina, otro grueso error que tenía esta empresa. Los bienes de uso tenemos 45.000. Y acá me dice que se omitió registrar la compra de contado de una máquina por un importe de 3.000. Por supuesto que si hemos omitido, que si esta empresa omitió la incorporación o el alta de un bien de uso de 3.000, también omitió hacer la respectiva amortización del 20% de esta máquina, ¿verdad? Bien, entonces tendríamos que hacer esos 3 asientos de ajuste para recién empezar a ver cuál es la proporción de empresas que hemos comprado. En el punto B dice que el importe pagado en exceso se considera llave de negocio por cuanto la inversora espera compensar la diferencia en los próximos 5 años con ganancias superiores a las normales. Entonces, el mayor valor que estamos pagando por estas acciones nos va a determinar una llave de negocio y nos da el planteo acá que la vamos a amortizar en 5 años, o sea, un 20% anual. Por último, en el punto C, y esto es un poco distinto a lo que hemos visto en el práctico anterior, la empresa DD, en su asamblea del 30 del 4 del X5, se aprobó la siguiente distribución de los resultados no asignados. ¿Qué estamos haciendo acá?
No, esto está... Perdón. Ahí está. Distribución de los resultados no asignados. A reserva legal, determinamos, la Asamblea aprobó 1.000 pesos de reserva legal, dividendos en efectivo 9.000 y dividendos en especie 4.500. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede afectar ya como inversores, ¿verdad? De la empresa DD, lo que se determinó en esta asamblea ordinaria. A nosotros nos va a interesar estas dos cuentas, estos dos rubros, porque la reserva legal va a pasar a jugar dentro de la misma empresa, ¿verdad? Pasará de resultados no asignados a reserva legal, pero a mí no me va a influir en nada en mi cálculo del BPP. En cambio, sí, los dividendos en efectivo los dividendos en especie, porque son cifras que van a salir de la empresa a la cual nosotros estamos invirtiendo. 9.000 se van a distribuir, van a salir de la empresa, y los 4.500 también van a salir de la empresa en especie, pero van a salir. Y nosotros somos partecita, vamos a recibir una parte de los dividendos en efectivo y vamos a recibir una parte de los dividendos en especie. ¿Qué parte es la que vamos a recibir? Depende de la proporción a la que nosotros tenemos, de acuerdo a la proporción que nos da derecho a las acciones a las cuales hemos adquirido. Para eso vamos a tener que resolver cuál es la proporción que tenemos de acciones con respecto al 100% de la acción que está de la empresa DD. En el punto D, finalmente nos dice que al 31 del 12 del X5, la empresa DD informó una ganancia del ejercicio de 15.000 pesos. Esta determinación de ganancia en la empresa que estamos invirtiendo también va a repercutir en nuestros libros, porque parte de esta ganancia, en la proporción que tenemos de acciones, va a ser nuestra. Por lo tanto, tenemos que reflejar en nuestros libros que parte de estos 15.000 pesitos que obtuvo de ganancia la empresa DD son nuestros. Cuando decimos nosotros, es la empresa CC, ¿sí? La empresa que ha invertido. Bueno, entonces nos piden evaluar la adquisición de la inversión y 2, realizar las registraciones contables en ambas empresas, resultantes de los movimientos citados. Después vamos a ver las preguntas teóricas. Bueno, entonces, si ya tienen más o menos un pareo, ¿verdad?, de lo que es del planteo, vamos a empezar a ver lo que es la solución. Yo acá repetí el enunciado para ir viendo paso a paso cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Vamos a la solución. Primer paso, tenemos que ver cuál es el valor de la adquisición de la inversión, ¿sí? Entonces, según el planteo nos dice, hemos comprado, ¿verdad?, 2.400 acciones de un total de 3.000. Es lo que dice el planteo. Por lo tanto, 2.400 sobre 3.000, nosotros estamos comprando el 80% de la empresa. ¿Sí? Hasta ahí, eso no se modifica. Nosotros hemos comprado 2.400 acciones de un total de 3.000 y eso representa el 80% de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que estamos comprando? Y acá es donde cabe justa la reflexión que hizo Gustavo. Nosotros, ya sea porque hayamos mandado un contador de nuestra empresa a hacer algún tipo de auditoría a la empresa DD, o bien porque la misma empresa DD se dio cuenta con hechos posteriores al cierre de que había omitido evaluar los bienes de cambio a valores corrientes, había omitido determinar el PDI, ¿verdad? La previsión para deudores incobrables, y que omitió la registración de un bien de uso. Entonces, todo eso cabe hacer un asiento de ajuste, pero no cambia a mí, no cambia en mí mi proporción de lo que estamos, del patrimonio neto de la empresa DD. Lo que sí, la empresa DD tiene que hacer unos ajustes para adecuar y mostrar realmente cuál es su patrimonio neto, al cual nosotros tendremos que darle un valor, ¿verdad?, para poder determinar qué es lo que realmente hemos comprado, qué monto es el patrimonio neto ajustado de la empresa que estamos invirtiendo y qué parte de ese patrimonio neto ajustado es nuestro, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de hacer. La más sencilla es, el patrimonio neto de la emisora era 100.000.
acá lo tenemos, 100.000. El ajuste de mercadería, primero lo vamos a hacer en papel de trabajo, y luego vamos a hacer el asiento de ajuste que tiene que hacer la empresa patrimonial. Ustedes imaginen que va el contador a esta empresa patrimonial, a esta empresa DD, y audita los estados, ¿verdad? Y ve que parte del patrimonio neto inicial, que es 100.000, y me dice, sí, la mercadería cual yo tenía valor en 50.000 a valores corrientes 5.000, por lo tanto tengo que hacer un ajuste en mercadería. Este ajuste es el más, porque yo voy a tener un mayor valor de los bienes de uso. Por lo tanto, mi patrimonio neto va a aumentar en 5.000 pesos. A su vez, me dice también que omitieron hacer la previsión para créditos por venta, que se determinó en 500 pesos. Por lo tanto, eso me resta a mí el patrimonio neto, ¿sí? Por otro lado, me dicen de que los bienes de uso habían omitido dar de alta un bien de uso que había adquirido la empresa en 3.000 pesos. Eso me aumenta a mí el patrimonio neto de la emisora. Me refiero a DD. Y que también, por consiguiente, habíamos omitido hacer el asiento de ajuste o el asiento de la amortización correspondiente a ese bien de uso, que es 600 pesos. Recuerden que es el 20% del bien. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago la semisuma, yo tengo un patrimonio neto, un nuevo patrimonio neto ya ajustado de 106.900 pesos, y no los 100.000 que había determinado en un principio el estado de situación patrimonial original. Bien, como ya tengo ahora el nuevo valor del patrimonio neto ajustado, recién ahí voy a inferir mi 80% que estoy comprando. ¿Ve que no cambió eso? Es mi 80%. Entonces, el 80% de 106.900 pesos me determina a mí la proporción de patrimonio que yo estoy comprando. O sea que de los 106.900 pesos yo estoy comprando 85.520 pesos. Ya vamos a ir a los asientos. Seguimos un paso más. ¿Para qué me sirve a mí calcular estos 85.520? Para determinar si yo obtuve o no una llave de negocio. ¿Cuánto pagué yo? Pagué 120.000, y esto está en el planteo. Pagué 120.000 pesos, eso no se modifica. Yo pagué los 120.000 pesos por algo que valía, o que proporcionalmente su patrimonio neto me determina que es 85.520 pesos. Por lo tanto, la diferencia que es igual a 34.480 pesos es mi llave de negocio, que la voy a amortizar según el planteo en 5 años. ¿Sí? O sea, por año deberé dividir este monto, ¿sí? Y amortizaré por año 6.896 de llave de negocio. Bien, quedó claro, ¿verdad? El tema de dónde son los ajustes que voy a tener que hacer en el estado de situación patrimonial de DD. ¿Sí? Voy a tener que ajustar la mercadería, ajustar la previsión, ajustar los bienes de uso y realizar el asiento de la amortización. Bajamos un poquito. Y yo preferiría hacer primero esta partecita, si bien está al lado derecho, que es la registración de los ajustes contables de la empresa DD. Primero, voy a incrementar mi mercadería en 5.000 pesos. ¿Sí? Yo lo tenía en 50.000, el valor corriente era 55, por lo tanto la diferencia es 5.000 pesos. Mercadería 5.000 a resultados no asignados. Nosotros podríamos haber hecho lo que normalmente hacíamos los asientos cuando determinábamos los valores corrientes de bienes de cambio, es mercadería que ha resultado por tenencia, al cierre. En este caso, se eligió mandar a resultados no asignados porque ya está cerrado el balance. ¿Sí? A resultados no asignados. Quizás algún alumno podría decir, no, bueno, pues ya está cerrado el balance de mercadería área. También podría ser. Lo que no tiene que cambiar es que la cuenta que nosotros identificamos acá es una cuenta de resultados. ¿Sí? Bueno. Mercadería a resultados no asignados por 5.000. No sé si estás de acuerdo, Gustavo.
Lo dejé mudo, ¿viste? Bueno, Sí, uno de los, creo, uno de los objetivos de las registraciones que se hacen en DD, sobre todo está, por supuesto, lo que dijiste, y que se vea que no lo que recibe de 120.000 pesos, que es lo que se paga por las acciones, no está registrado en DD. ¿Por qué? Porque DD no recibe los 120.000. claro, es un tercero. Exactamente. Una cosita. Esos son los terceros, los que venden, que no sabemos quiénes son, que harán sus asientos correspondientes, empresas de otro o otras personas jurídicas, ¿no? Claro, correcto. Bien, entonces, se entendió, ¿verdad? El valor corriente de la mercadería era 55.000 en DD y nosotros teníamos nuestros mayores 50.000. Por lo tanto, le damos un mayor valor en 5.000 a la mercadería para que quede evaluada a los 55.000 y que corresponde con el valor corriente al cierre del ejercicio X4. El segundo punto que había que ajustar, ¿verdad? Era, si nosotros nos vamos un poquito arriba, dice acá en el punto B, los créditos por ventas expuestos en el estado de situación patrimonial de la empresa DD no se encuentran neteados de la previsión para deudores incobrables, cuyo importe asciende a la suma de 500, consecuencia de la falta de contabilización de la misma. Entonces vamos y hacemos nuestro asiento. ¿A qué va a ser? A previsión para deudores incobrables por 500 y contra la cuenta, que acá sería la cuenta de pérdida, ¿no es cierto? Sería de deudores incobrables, vamos a resultados asignados con la misma explicación de por qué pusimos acá resultados no asignados acá en el asiento anterior. Bien, ya vamos haciendo nuestro segundo asiento de ajuste. Vamos al tercero, que tenía que ver con el bien de uso. Volvemos un poquito acá atrás y dice que se omitió registrar la compra de contado de una máquina por un importe de 3.000, así como su respectiva amortización del 20%. Muy bien. Hacemos nuestro asiento de ajuste, damos de alta el bien de uso por 3.000 y seguramente no nos dice, ¿dice que compró de contado o de qué? De contado. O sea que acá pueden haber usado la cuenta caja o pueden haber usado la cuenta banco. Tengan en cuenta que caja y banco y cuenta corriente es del rubro caja y banco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bienes de uso a banco por 3.000 o bienes de uso a caja, también podría ser. No hacia la cuestión. Damos de alta nuestro bien de uso y vamos a registrar también la amortización de este bien de uso. El 20% de 3.000, que con el cual vamos a amortizar, nos da un valor de 600 pesos. Entonces, resultados no asignados, amortización acumulada maquinaria, 600 pesos. Con esto estaríamos concluyendo, en principio, los ajustes que se deberían haber hecho al cierre del 31 del 12 del X4 y que lo estamos haciendo a posterior. ¿Sí? A posterior. Bueno, esto hizo de que se modifique el patrimonio neto de la empresa DD, ¿sí? Y que acá el práctico no hace un nuevo estado de situación patrimonial, sino que me muestra los ajustes, pero que yo los tengo que tomar en cuenta. Entonces, el patrimonio neto que eran 100.000, no es 100.000, sino es más los 5.000 de la mercadería, menos los 500 de la previsión, más los 3.000 del bien de uso, menos los ajustes de amortización, y lo cual me queda un total de patrimonio neto ajustado de 106.900, que ya explicamos anteriormente. El 80% es 85.520, al compararlo con los 120.000 pesos que nosotros pagamos de contado, ¿sí? nos surge una llave de negocio de 34.480 que la vamos a amortizar anualmente en 5 años, ¿verdad? Acá hay algo mal. Está bien, sí, está bien. Nos vamos a amortizar 6.596 pesos por año. Bien. Vamos a la registración contable el día 15 de enero, cuando hicimos la operatoria o la operación de compra de las 2.400 acciones. ¿Sí? Ya tenemos los valores según nuestro papel de trabajo.
A caja no se discute, porque se desembolsó los 120.000 pesos. La empresa CC desembolsó los 120.000 pesos. ¿Qué vamos a dar de alta? Vamos a dar de alta el verdadero valor que nosotros tenemos de la empresa que estamos, de las acciones de la empresa que estamos adquiriendo, que son los 85.520. La diferencia, como lo hemos determinado, es la llave de negocio, es un activo, 34.480, y que lo vamos a amortizar. ¿Y por qué hemos creado la llave de negocio? Porque el enunciado nos dice que nos va a producir durante los próximos 5 años ganancias superiores a los porcentajes normales que suele tener el empresa. Por lo tanto, podemos activar esta llave de negocio. El 30 del 4 del X5, paremos acá. Bueno, eso fue el momento en que se hizo la compra. Bien, si nosotros seguimos el planteo, dice acá que la asamblea ordinaria el 30 del 4 del X5 se aprobó la siguiente distribución de los resultados asignados. El 30 del 4 se hizo una reserva legal, los dividendos en efectivo, los dividendos en especie. Esto me modifica a mí el patrimonio de la empresa DD, sí, me modifica. ¿Y qué más? Y a mí, como empresa inversora, me da el derecho de registrar que parte de estos dividendos, ya sea en efectivo y en especie, yo soy un acreedor, ¿sí? A mí me surge un crédito a cobrar como resultado de esta inversión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De la variación del patrimonio neto de DD en la distribución de utilidades, ¿por qué no tengo en cuenta la reserva legal? Porque la reserva legal es un movimiento de asiento en el cual yo lo saco del resultado no asignado, resultado del ejercicio, y lo subo al estado de evolución del patrimonio neto como reserva legal. No es un dinero, no es un monto que se va a mover de la empresa, va a mover contablemente del lugar, pero no va a salir ni va a entrar en la empresa. En cambio, los dividendos en efectivo, sí, los 9.000 pesos que autorizó la asamblea se van a ir de la empresa. Y los 4.500 también. ¿A dónde se van a ir? El 80% va a ser mío, como inversor. Entonces, el 80% de 9.000 es 7.200 y el 80% de 4.500 es 3.600. Por lo tanto, yo voy a tener que registrar un crédito de 10.800 pesos en mi contabilidad, en la contabilidad de CC, ¿sí? Y esto ya no tiene vuelta atrás porque ya fue autorizado por la asamblea. Por lo tanto, yo tengo todas las herramientas para poder crear un crédito contra la empresa CC. En algún momento esta empresa tiene que pagar estos 9.000 y pagar estos 4.500, y de estos 9.000, 7.500 van a ingresar a mi patrimonio y 3.600 van a ingresar en especie, pero van a ingresar. Entonces, mi asiento, al 30 del 4 del 5, apenas me notificaron a mí la decisión de la asamblea de DD, voy a registrar dividendo a cobrar en efectivo 7.200, el 80% de 9.000, y los dividendos a cobrar en especie 3.600, el 80% de 4.500. Por lo tanto, a inversiones BPP por 10.800 pesos. ¿Por qué inversiones BPP? Porque si yo tenía una inversión inicial de 85.520, estoy sacando de mi inversión, de mi inversión, 10.800 pesos. ¿Cómo lo voy a sacar? Primero van a ser 7.200 en efectivo y 3.600 en especie. ¿De acuerdo? Pido por favor que cierren los micrófonos. Si no, se hace un poco pesado la clase. Aparte de lo que ya soy. Bueno, entonces, se entendió este asiento, ¿verdad? Los 10.800. Ahora, sigue transcurriendo el año, ¿sí? Y nos dice acá que al 31 del 12 del X5 la empresa DD informa una ganancia del ejercicio de 15.000 pesos. Y nosotros, como somos inversores de esta empresa, también tenemos derecho Aldo, a registrar. Sí. disculpa, te están haciendo una pregunta.
Ah, perdón, no la vi, discúlpeme. Sí, Profe, una sí. pregunta. Si me dijera que se distribuyeron dividendos en efectivo ya pagados, ¿cómo sería? Perfecto, bien. Buena pregunta. Acá el planteo me dice que aprobó la distribución, no dice que lo haya pagado. Suponiendo que la asamblea ordinaria haya dicho que se aprobó la siguiente distribución y acá me dijera dividendos en efectivo determinados y pagados, dividendos en especie determinados y pagados, yo debería hacer, aparte de este asiento, dividendos a cobrar en especie, nuevo asiento que sería caja a dividendos a cobrar en efectivo, caja o banco a dividendos a cobrar en especie por los 7.200 pesos y los 3.600 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces yo acá los pongo a cobrar porque el planteo no me dice que los haya pagado, pero en el momento de pagarlos, sí, por supuesto que tengo que hacer el ingreso de esa plata, ¿verdad? Acá me equivoqué, el dividendo a cobrar en especie dependería cuál sería la especie que me está ofreciendo. Aunque ustedes no crean, los dividendos en especie suele ser algo, no digo normal, pero sí algo bastante frecuente, sobre todo en empresas industriales. Ustedes saben que acá en Salta tenemos muchas empresas industriales que tienen que ver con el azúcar, ¿verdad? Está Ledesma, está la que es la de Camposantos, ¿verdad? Y está la de Libertador, ahí está el azúcar chango. Bueno, estas empresas muchas veces adquieren de los cañeros, ¿verdad? La caña, se las compra, pero no se las paga en plata, se las devuelve en azúcar. ¿Sí? Se hacen contratos, se llaman contratos de maquila. Entonces, yo puedo ser un productor de caña, entrego mi caña a Ledesma, póngale, ¿cómo se llama la del azúcar chango? La empresa esta. Se me ha ido el nombre. Bueno, pongámosle que sea Ledesma, estamos en Jujuy. Ledesma, entrego mi caña y la empresa, en vez de pagarme la caña que yo le estoy entregando, me entrega azúcar. ¿Sí? Entonces, estos dividendos en especie muchas veces se da en que estas empresas industriales no dan toda su ganancia o la determinación de su ganancia, no lo dan todo en efectivo, sino en algunos casos se da dividendos en especie. ¿Bien? Entonces, supóngase que yo recibiera azúcar como especie, como resultado de la distribución en especie de esta empresa, yo cuando reciba el azúcar, para mí sería una mercadería, entonces sería bienes de cambio, caja por la cobranza en efectivo y azúcar, bien de cambio, 3.600 contra inversiones PPP. ¿Está bien? Bueno, continuamos entonces. El año transcurre y al 31 del 12 del X5 la empresa DD informa una ganancia de 15.000 pesos, de las cuales yo soy poseedor del 80% de esa empresa, por lo tanto, puedo yo deducir que tengo acreencias en un 80% de esa ganancia. ¿Sí? Que después la asamblea la reparta, no la reparta, yo tengo acreencias. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos ¿dónde está? Acá está. El resultado del ejercicio entonces es 15.000 pesos, de los cuales yo soy poseedor del 80%, o sea que 12.000. Estos 12.000 pesos a mí me ha disminuido o me incrementa mi inversión. Me incrementa, ¿sí? Entonces, si me incrementa, sube mi valor de la inversión BPP. ¿En cuánto? En 12.000 pesos. ¿Contra qué cuenta? Contra una cuenta del resultado de las inversiones BPP, que van a ir a parar mi estado de resultado, ¿verdad? En un renglón, o sea, el resultado de inversiones BPP. Entonces, el asiento que vamos a hacer al 31 del 12 va a ser, se incrementan mis inversiones BPP en 12.000 pesos contra la cuenta resultado BPP en 12.000 pesos. Bien, pero en mis libros, recuerden ustedes que al cierre del ejercicio yo tengo que hacer mi amortización de la llave de negocio, ¿sí? Que yo había creado al inicio, acá. ¿Y cuál va a ser mi amortización? Va a ser anual y
y en 5 años, o sea que el 20% anual. El 20% acá ya lo habíamos determinado en 6.896. Por lo tanto, al cierre de mi ejercicio, CC, voy a hacer resultado de la inversión. Porque esto que me sube o me baja, o baja mi valor de la inversión. ¿Tendrá algo que ver? No tiene que ver. Lo que tiene que ver con el resultado, ¿sí? Porque el resultado va a ser negativo contra la amortización acumulada de llave de negocio por 6.996. ¿Qué es lo que se haría normalmente cuando yo estoy amortizando algo que es propio? Mando a pérdida, ¿sí? Contra la cuenta regularizadora del activo. En esta cuenta, en este caso, estoy regularizando mi cuenta de amortización, pero contra la cuenta de pérdida, que sería el resultado de la inversión BPP, por los 6.896, que es el valor del 20% de la llave de negocio anual. Bien, por lo tanto, ¿y qué es lo que haríamos nosotros contablemente en DD? En DD, al 30 del 4, por decisión de la asamblea, pasamos, a ver, vamos a ver qué pregunta hay acá. Profe, y si en vez de tener una ganancia en la empresa tuviera una pérdida, ¿cómo sería? Muy bien. Supóngase de que acá dice que, que al 31 del 12 de la empresa informó una pérdida en el ejercicio de 15.000 pesos. A mí, la primera pregunta que se tienen que hacer ustedes, ¿se incrementa o baja mi inversión? ¿Se incrementa o baja? ¿Verdad? Entonces, acá, en vez de hacer, pero yo no soy el dueño del 15%, yo no soy el dueño del 100% de esta pérdida. Nada más que yo soy el dueño del 80% de esa pérdida. Entonces, mi pérdida, si bien es, ¿a dónde está acá? Si bien acá póngale que la pérdida sea de 15.000, yo voy a disminuir mi inversión en 12.000 pesos. Por lo tanto, acá el asiento sería al revés. Sería resultados, inversiones BPP por 12.000 a inversiones BPP por 12.000. Con esto, ¿qué logré? Estoy registrando mi pérdida, ¿verdad? Y estoy bajando el valor de la inversión BPP en 12.000 pesos, que es el 80% del total de la pérdida que tuvo esta empresa en este año. ¿Cambia mi amortización de llave de negocio? Para nada. Yo tengo que amortizar el 20%. Nada más que habrá hecho una mala evaluación cuando mis asesores financieros me convencieron de invertir en esa empresa. Porque yo pagué un mayor valor, ¿sí? Pagué un mayor valor esperando futuras ganancias extraordinarias que me iban a dar por 5 años, y en el ejemplo que me está dando este alumno sería que en el primer año yo ya tuve una pérdida de 12.000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, esto ya es otro tipo este es otro tipo ya de opinión, ¿verdad? Por lo tanto, yo ante esta situación, y yo le pregunto a usted, alumno, si yo esperaba ganancias extraordinarias en los próximos 5 años, y resulta que al primer año ya tengo una pérdida de 15.000 pesos, ¿no sería conveniente ese mismo momento, dar de baja toda la llave, todo el valor llave, y no esperar 5 años para ir amortizando? Ahí habría que pensarlo, ¿verdad? Decir, bueno, si el primer año ya tengo pérdida, ¿para qué voy a tener un activo que no, estos 34.480 pesos, ¿para qué voy a tener un activo si ya me están demostrando en el primer año que lo que yo esperaba no se va a dar? Entonces, quizá lo conveniente sería castigo este ejercicio donde realmente hice la inversión y doy de baja totalmente la llave de negocio. ¿Está bien? Pero bueno, son criterios y que no es de este tema. No es de este tema. Que hay que ver también ahí cómo lo toma la FIP, pero para que a ustedes les quede la curiosidad de ver qué es lo que pasaría cuando me da pérdida, y cuando nosotros estábamos esperando todo lo contrario, que fueran ganancias extraordinarias. Bien, vamos entonces a los asientos que hace la empresa DD cuando la asamblea autoriza las reservas legales, dividendo a pagar en efectivo y dividendo a pagar en especie. Es resultados no asignados de 14.500 pesos, contra reserva legal 1.000, contra dividendos a pagar en efectivo,
contra dividendos a pagar en especie. El mismo alumno que me preguntó, ¿qué pasa si lo hubieran pagado? La empresa debería haber hecho este asiento, ¿sí? Y posteriormente, si los pagó, debería haber hecho otro asiento haciendo dividendos a pagar en efectivo a caja por 9.000 y dividendos a pagar en especie a mercadería por 4.500 pesos. ¿De acuerdo? Bueno. Por último, el 31 del 12, luego que presenta su estado de resultado, y haciendo caso al punto D que dice el 31 del 5, la empresa TD informa una ganancia de 15.000 pesos, hace el asiento del resultado del ejercicio 15.000 al resultado no asignado por 15.000, haciendo el asiento de refundición de, este sería una abreviación del asiento de refundición de cuentas de la empresa TD, lo cual también es muy raro, a ver, que justo al 31 del 12 hayan hecho todos los balances, hayan hecho el balance del año X5. Muy difícil, es muy difícil. Generalmente cierra el 31 del 12 y presenta los balances en el mes de abril. Y recién en abril del año siguiente, yo como inversor me enteraría que la empresa obtuvo un resultado del ejercicio de 15.000. ¿Me entienden? Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es un práctico y esto está hecho para que ustedes no analicen el tema del momento de que se determina el resultado, sino del momento que a ustedes le informan, es el momento que ustedes deben registrar si la inversión BPP ha tenido un resultado positivo o negativo. Veamos otra pregunta. Profe, dice, ¿por qué sería dividendos a pagar en especie a mercaderías? Ah, bien. Lo que yo dije a mercaderías, a ver, lo que yo dije a mercaderías fue un ejemplo, porque es más difícil pensar que el pagar en especie la empresa te distribuya un bien de uso, ¿sí? Que te distribuya otra cosa que no sea mercadería, es muy raro pensar. Cuando se distribuye en especie es porque distribuye parte de sus bienes de cambio, parte de sus bienes de cambio, ¿está bien? Capaz que hasta impositivamente le puede convenir repartir los dividendos más que en efectivo, repartir en especie. Yo dije bienes de cambio porque normalmente la empresa cuando va a distribuir dividendos en especie, distribuye mercaderías. Es muy difícil ver que distribuya parte de su equipamiento, que distribuya parte de su maquinaria, o que distribuya una máquina fuera de uso. ¿Quién la tomaría? Y después, ¿qué otra cosa puede distribuir dentro de la especie que sea del activo? Muy difícil. A ver qué dice acá. El alumno que me dice que la amortización sería de cuánto, no alcancé a ver. ¿Vos me podés repetir, Ramón? Dice 16.896. El alumno dice que, no sé, debe ser que no sé. Debe ser que no sé. No, escúcheme. Yo tengo la llave de negocio. No le va a dar, es mucho, 16.000. Así, Claro. así de vista, ¿no? No, claro, si yo tengo 16.896, puso el chico, el alumno, me daría una llave para amortizar un total de una llave de negocio de 84.480, lo cual es imposible. La llave de negocio ya está determinada acá, es 34.480. Si yo la voy a amortizar en 5 años, quiere decir que por año, ¿cuánto voy a amortizar? El 20%. El 20% de 34.480 es 6.896. 34.480 por el 20% es 6.896. ¿Sí? No hay error ahí. Pero está bueno que las preguntas para ver que vayamos aclarando, capaz que tomo otra cifra para determinar la amortización. Bueno, y vamos concluyendo. Entonces ya tenemos al momento del cierre del ejercicio se hicieron los ajustes de la empresa DD. En el momento que se hace la asamblea, hace el asiento de la distribución de los dividendos en efectivo, en especie, y lo que va a parar a reserva legal. Y posteriormente, al 31 del 12 del 5, hace su asiento de refundición de resultado del ejercicio 15.000 al resultado no asignado 15.000,
los cuales nosotros tenemos participación, el 80%, registrándolos en este otro, en el asiento que vimos acá. Inversiones, resultado de inversiones BPP por 12.000 pesos. Registramos la inversión BPP, perdón, registramos la amortización de nuestra llave de negocio en 6.896. Bien, ¿qué es lo que van a pedir en el parcial? Aparte de hacer los asientos, capaz que me pidan hacer cuál es el nuevo monto o cuál es el nuevo valor que yo tengo de mi inversión BPP. ¿Sí? Esta comprobación al cierre. Esta comprobación al cierre me dice que yo tengo disminuciones por 13.500 pesos. ¿De dónde salen estas disminuciones? Sale de que en la empresa DD, estos 9.000 y estos 4.500 se fueron de la empresa. Acá tengo otra pregunta. Profe, en el caso que nos tomen en el parcial este tema, ¿tenemos que hacer los asientos de las dos empresas? Miren, es posible porque lo estamos enseñando. Pero, si ustedes ven acá, no, perdón, acá en el enunciado, se pide, dice, evaluar la adquisición de la inversión, que lo hemos hecho, y 2, realizar las registraciones contables en ambas empresas, resultantes de los movimientos citados. Por lo tanto, si en el parcial se lo piden, usted lo tiene que hacer. Ustedes tienen que hacer lo que en el parcial dice se pide. Si no, dirá hacer la registración contable de la empresa inversora. Punto. No hacen otra cosa. Acá lo estamos haciendo precisamente porque dice realizar la registración contable en ambas empresas. Bien. ¿En qué estábamos? En la comprobación. ¿A dónde vamos? Primero quizás lo van a entender. Ya me perdí. ¿A dónde estaba? Acá. Las disminuciones. Las disminuciones, y acá hay un error. Déjenme comprobar algo. Está bien. Yo pensé que estaba mal esos 1.200. Bien, nosotros queremos comprobar cuál es nuestro BPP al cierre del ejercicio de las inversiones. ¿Sí? Y esta pruebita la van a tener que hacer. Primero, vean qué disminuyó en su inversión de BPP. Disminuyó estos 9.000 y estos 4.500. Fue una disminución. ¿Sí? Y a su vez fue un incremento por el resultado del ejercicio, estos 15.000. Por lo tanto, en la semisuma, yo tuve un incremento de 1.500 pesos al cierre del ejercicio. Como nosotros somos dueños del 80% de esa semisuma, a nosotros se nos tiene que haber incrementado nuestro patrimonio, nuestro valor proporcional al cierre en 1.200 pesos. ¿Sí? Ese es lo que está pidiendo el último punto. Veamos nosotros cómo fue nuestro mayor. Nuestro mayor fue que le dimos de alta por 85.200 pesos. Recuerden, y perdonen que sea reiterativo, el valor pagado era 120.000 pesos y nuestro BPP eran los 85.520 pesitos. ¿Sí? Lo que hemos determinado acá. El 80% de 106.900, 85.520. Eso era lo que nosotros habíamos hecho el asiento y que fue a parar a nuestro mayor. ¿Sí? Por otro lado, nosotros en nuestros asientos había surgido un debe, un haber por 10.800 pesos. Dividendos a cobrar en efectivo por 7.200, dividendos a cobrar en especie por 3.600, contra la inversión BPP por 10.800 pesos. Por lo tanto, nuestra inversión BPP se acreditó por 10.800 pesos. Posteriormente, cuando determinamos la ganancia de 15.000,
nosotros hicimos nuestro asiento BPP, inversiones BPP 12.000, al resultado de inversión 12.000. Inversiones BPP 12.000, inversiones BPP 12.000. Por lo tanto, si sumamos, está hecha bien la suma, ¿sí? Nos quedan en el debe 97.520 pesos y en el haber 10.800 pesos. Por lo tanto, el saldo final es 87.700 pesos. Que si nosotros restamos los 86.720 contra lo que teníamos al inicio, los 85.520, nos da los 1.200 pesos que también hemos determinado acá en un incremento en las inversiones de PPP, al cierre del ejercicio. Conclusión. Ustedes ven que si al inicio nosotros hemos comprado el 55%, el 60%, el 70%, el 80%, salvo que ustedes vendan parte de esa inversión, ustedes siempre van a trabajar con el mismo porcentaje. 80% en la ganancia, 80% en la determinación del resultado, 80% en la distribución de los dividendos, 80% en la distribución de los dividendos en especie. Ese 80% va a ser inalterable. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a tener, ¿sí? Van a tener los 2.400 acciones sobre las 3.000 que hay en total. Ahora, si DD decide emitir nuevas acciones y nosotros no las adquirimos, por supuesto que nuestro porcentaje va a disminuir. Si de las 2.400 acciones nosotros en años posteriores decidimos vender parte de esas acciones, por supuesto que nuestro porcentaje también se va a ver alterado. Pero si no, siempre vamos a trabajar con el 80%, en las ganancias, en las pérdidas y en los dividendos. Bien, acá estaríamos terminando el ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Perdón, Si Aldo, no hay duda, sí, decimos. creo que hay creo que hay un error en la determinación del patrimonio de inicio. No se te entiende. Hola. Hola, sí. Creo que hay un error en la determinación del patrimonio al inicio y eso te trae inconveniente para determinar la comprobación. Si me permitís, subí un poquito. A ver, puede ser porque está conforme. Ahí nomás, ahí nomás. No, pero es un tema, no sé, en principio parecería conceptual, porque el patrimonio de la ADN emisora dice que es 100.000 pesos. El Sí. ajuste de la mercadería 5.000, no le veo problema, y fíjate que coincide con el movimiento que tiene DDSA, porque ahí cuando hace ese asiento toca el resultado no asignado por 5.000. Sí. El ajuste de la previsión también. El que tengo problema es bienes de uso, porque bienes de uso sería una operación permutativa. Supongamos que se hizo la registración y la hace DD como está DD, hace bienes de uso a banco y eso no cambia el patrimonio neto de DD. Ah, está bien. Entonces, por eso no te va a permitir comprobar en el otro formato. Baja un poquito más despacito, o subí, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí, no tanto, baja de nuevo, baja un poco más, por favor. ¿Bajo? Bueno, subí entonces. Quiero verlo así. Ahí. Ahí. Los únicos movimientos que tiene en DD, resultado no asignado, es un débito de 500 y un crédito de 500 y dos débitos, uno de 500 y uno de 600. Entonces creo que lo que está mal calculado es la llave de negocio en el primer asiento. Bien, entonces, lo corrijamos. No sé si querés hacerle, no sé si querés hacerle cambio. Bueno, sí, lo hacemos. Profe, no entiendo por qué en el ajuste voy a poner los 3.000 de bien de uso. Perfecto, está bien. Error. No hay un incremento del patrimonio acá, sino que el valor acá es 0. Es 0 porque eso es un movimiento. 0 porque fue bienes de uso a caja, por lo tanto no hay un incremento. Por lo tanto, los 103, no, lo arreglamos en un minutito. Por lo tanto, acá el patrimonio neto ajustado es 103.900, acá es
103.900, por lo tanto, el valor patrimonial proporcional es 83.120, por lo tanto, el valor pagado es 120.000 menos el BPP que se transforma en 83.120, me da la llave de negocio 36.880. Bien, entonces 36.880 dividido 5 años me da los 7.736. Perfecto. Entonces tenemos acá, este asiento sí se hace. Eso está bien. Eso está bien. Ese asiento está bien porque no estaba registrado. Perfecto, bien. Entonces vamos. Entonces mi llave de negocio se transforma en 36.880. Ahí está. Ya quedó en 36.880. 36.800, perfecto. Bien. Vamos a los dividendos a cobrar, eso no se toca porque está bien. Está bien. Está bien. Y la llave de negocio, acá donde teníamos 8.000 y pico, ahora es la amortización de 7.376. Está bien. Bien. Bien, sigamos. La distribución de las utilidades está bien. Los resultados del ejercicio está bien. El cálculo de la amortización también está bien. Nada más que acá no es sobre 34.480, sino sobre 36.880. Si querés a la comprobación hacerla... Y ahora hagamos la comprobación. A mí me sonaba algo raro. Hacerla... Porque ahí, agregale un renglón, si te parece, al 83, uno arribita. Al renglón 83, agregale uno arriba. ¿Acá? En el número 83, ahí agregale uno arriba. Y ahí, si querés hacer un mayor al lado de inversiones, BPP, un mayorcito que sería el de resultados no asignados de DD, si querés ponerle a la fecha, porque para que entienda los chicos. ¿Cómo sería el nombre del mayor? O si querés patrimonio neto de DD al 31/12 del X4, creo que es. ¿El X4? Ahí. Bien. No es, por supuesto, no es una cuenta, no es un mayor, por supuesto es un patrimonio neto para nada más que hacer un cálculo, porque nosotros teníamos un débito, de 100, empezaba con un crédito, perdón, de 100.000. Sí, ahora sí me gustó. Y después tenía otro crédito de 5.000 y tenía dos débitos de 600 y 500. O 500 y 600, creo. Ese sería el... Para 500 y 600. Ese sería el ajustado. Entonces acá... Entonces te va a dar... Ahí sale ya, digamos, es el mismo número que tomamos arriba, pero ya tiene el ajuste. Entonces yo puedo poner acá en la comprobación patrimonio al inicio, ¿no es cierto?, ajustado. Y ahí le pongo los 103.900. El 103.900. La disminución está correcta, el resultado está correcto. Perdón. Sí, ahí está, y entonces hago el cálculo y me da el valor que está en el mayor de inversiones BPP. Perfecto. La recomendación, digamos, bueno, si ya la hiciste, para reiterarla nada más, es que en las disminuciones solamente se disminuyen los conceptos que son modificativos del patrimonio neto. Perfecto, bien, es el error que tenía.
porque la disminución no es, digamos, la distribución total es por 14.500. Se disminuye solamente 13.500 porque hay 1.000 pesos de una reserva legal que no se tiene en cuenta porque es un movimiento permutativo dentro del patrimonio neto. Bien. No, correcto, está bien. Viste, cuando yo empecé a ver los 1.200, aquí hay algo raro. Y era eso. Está bien, era algo que yo lo había pasado por arriba y que no lo había tenido en cuenta. Bien. A ver, chicos, haciendo un resumen. Dentro de los ajustes, yo no tengo, es algo que no me di cuenta, yo no tengo acá dentro de este asiento un movimiento, ya sea en ascendiente o descendiente dentro del patrimonio, porque es una operación permutativa. Es una cuenta de un activo contra un activo, o sea que se me anula. O sea que acá podremos poner más menos, bienes de uso, 0. ¿Sí? Ahora, la amortización sí, porque la amortización me toca una cuenta de resultado, por lo tanto me toca el total del patrimonio neto. ¿Está bien? Bueno, quizás eso es lo que me quería decir el alumno, que yo no lo entendí cuando me dijo, no es la llave de negocio 36.880, algo así era, ¿no? No sé, yo acá no, la verdad que no puedo ver leerlo. No, era un error en el cálculo de la amortización de llave de negocio. Bueno, está bien. No, Bueno, porque le daba como 16.000 pesos la amortización de la llave de negocio. bueno, meta. A ver, vamos agravante que se me vaya. Bueno, entonces, chicos, ve que todos vamos aprendiendo. Cuando lo realicé, inmediatamente agarré y copié el movimiento de bienes de uso sin tener en cuenta que era una cuenta, que era un valor permutativo. Que era un asiento, perdón, permutativo. Bueno, dudas, por favor. Profe, o sea, ahora el nuevo valor de mi PPP sería lo 84.320. Eso tendría que contestar, si me pide. El nuevo valor, a ver, 84.320. Así es, señor. ¿Por Bien, qué? gracias. No, está correcto. ¿Por qué? Porque mi nuevo valor, mi patrimonio neto, ajustado más o menos los movimientos que tengo, es de 105.400, y yo tengo como participación el 80% de ese resultado, ¿verdad? Entonces es 84.320 pesos. Al cierre del X5, ¿no? Sí, pues lo pongamos. Bueno, ¿alguna otra aclaración? ¿Alguna otra duda? Vamos a las preguntas teóricas para ir terminando. Chicos, si está claro el práctico. Me dicen acá. En la teoría dice, si no poseo acciones de una empresa, pero soy el único proveedor, ¿puedo ejercer influencia significativa? Desde el punto de vista práctico, es posible que yo pueda influir en forma significativa, pero no puedo hacer ningún tipo de evaluación o registración o de lo que fuera, porque yo no poseo acciones de esa empresa. ¿Sí? Puedo manejar el precio de esa empresa desde el punto de vista externo, posiblemente, porque soy el único proveedor, pero no puedo no puedo evaluar o tener o decir realmente que tengo una inversión porque no poseo ninguna acción. Esto se da mucho con aquellas empresas proveedoras que son monopólicas. Ustedes a nivel nacional, por ejemplo, quizás no lo van a creer, la única empresa que fabrica los envases Tetra Pak, ¿sí? Es Tetra Pak. Tetra Pak tiene el monopolio de la fabricación de envases Tetra Pak para tomates, para la leche, para lo que a ustedes se les ocurra.
al ser el único proveedor, tiene influencia. Si yo soy un fabricante de leche, que hago Tetra Brick, no tengo una dependencia de ese proveedor, por supuesto que sí. Él puede influir significativamente en mi producción, por supuesto, porque si no me vende a mí los Tetra Brick para envasar, y yo no puedo envasar. Pero eso no quiere decir que él tiene una inversión BPP en mi empresa, que él no tiene ninguna acción. No sé si se entendió. Estas preguntas son más que nada para Gustavo, ¿no? Porque él estuvo explicando en la teoría. Dos, dice, si posee... Sí, disculpame. Por supuesto que no hay nada para evaluar, ¿no es cierto? No hay nada para evaluar. Al no tener acciones. Así es. Acá había tenido una solapita con nosotros. La segunda dice, si poseo más del 20% de las acciones con derecho a voto y no ejerzo influencia significativa, ¿puedo evaluar las inversiones BPP? No, no puedo, porque no estoy teniendo una de las características que es de que tenga influencia significativa en la empresa. Por lo tanto, no sería correcto si no ejerzo ninguna de las presunciones establecidas. Y la respuesta 3 dice, si poseo menos del 20% y puedo probar que ejerzo influencia significativa, ¿podría evaluar la inversión a BPP? Sí, pero como dice acá la respuesta, si es que se puede demostrar que en función de una situación particular se participan las decisiones, se entiende que hay influencia significativa. No sé qué es lo que habrán dicho realmente en la teoría. Yo la única experiencia que tengo es cuando las empresas están muy atomizadas, ¿qué significa? Que tienen miles de acciones en un mercado totalmente atomizado, donde nadie tiene grandes porcentajes. Si yo llego a tener el 20, por supuesto que voy a tener una influencia significativa. Si tengo el 20 o un poco menos, voy a tener una influencia significativa en esa sociedad. Pero tendría que demostrarlo, ¿verdad? No sé qué más se puede agregar a esto, Gustavo. Yo siempre insistiendo con el tema de que empiecen ya a pensar como futuros profesionales. Imagínense que la intención nuestra y nuestra responsabilidad es dar información útil, decíamos nosotros. Y después usamos un modelo que dice que la información sea correcta, que cumpla con principios y con requisitos de una información. O sea, que esté acorde a la realidad. Esa es nuestra intención y nuestra función. Entonces, si no se trata de fíjense en que la respuesta 2 dice, yo podría tener la posibilidad de evaluar a BPP, pero no tengo ninguna influencia. Entonces decimos, ¿y quién me va a revisar eso a mí? Porque yo, ¿qué hago? Agarro el patrimonio y lo evalúo, le saco el 20% y lo evalúo, pero hace a la función correcta de evaluación nuestra, y por supuesto podría haber terceros que si son profesionales y ven esta situación, podrían hacer algún tipo de objeción a los estados contables que se presentan. Y en el otro caso, hay una intención, fíjense, de que yo digo, no, yo sí quiero evaluar a BPP y no tengo el 20%, y entonces la norma dice que es posible probar de que sí existe una influencia significativa. Los métodos son variados, pero el tema está en que la conveniencia de evaluar a BPP por sobre el costo que podría ser de una acción. Bueno, no sé si sumó un poco la respuesta. Sí, y bueno, y aparte alguna pregunta que tengan los alumnos, tenemos unos 10 minutitos para que las podamos ir... Hay una situación, la comento, Aldo, permitime. Fíjense que una de las condiciones que me demuestran que yo tengo influencia significativa es de que, por supuesto, hay varias, que se forme parte del directorio, que pueda poner alguna persona en el directorio, y entre ellas está que yo sea, el caso que vos diste, el único proveedor de una materia prima o el único cliente
en la compra de los bienes que produce la empresa. Ujú. ¿Cuál es el inconveniente que me trae esa caracterización? No a mí, sino lo que sucede. Es de que acabamos de decir que si yo aplico el 20% y tengo ese tipo de influencia, debería tener cuidado con el patrimonio neto que tome porque debo eliminar las transacciones que hay entre las empresas. Ujú. Y si yo soy el único proveedor o el único cliente, en el estado de resultados se elimina de una manera importante el resultado, tanto positivo como negativo. Y se produce una disminución que puede ser importante. Por ahí no quiero evaluar a BPP porque resulta una evaluación por demás baja. No sé si se entiende el ejemplo. Entonces hago uso o no de esta opción, no es de acuerdo a lo que yo quiero, sino vuelvo a decir con visión de profesional lo conveniente y lo correcto. ¿Mm? Nada más. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, o algo que quieran ver con respecto al práctico que hemos resuelto? Que acá tenía un error y que, bueno, lo corregimos. Bien, dejemos compartir. Bueno, chicos, si hemos terminado ya con BPP, nos queda un práctico el día martes que lo va a dar Gustavo, secundado con el contador Ramón Díaz. Y bueno, nos estaremos viendo el martes, Dios mediante, que tengan un buen fin de semana. Bueno, no sé si estamos esperando algún tipo de duda, algo que podamos llegar a aclarar.